Amigos, continuamos con más información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Agenda 7.3. Estamos pues en un mes blanquirrojo, el mes blanquirrojo, mes patrio. Tenemos a la Feria del Libro que ya inició y tenemos también, a propósito de este acontecimiento, un invitado muy especial. Nos encontramos con Augusto Tamayo, productor, cineasta y quien ahora nos va a presentar un libro muy interesante, muy importante además en estas fechas donde tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Augusto. Y estamos acá con lo que estamos hablando, ¿no? Para contextualizar a nuestro público, son 2 tomos de este libro. Cuéntenos un poco, explíquenos. Sí, es un proyecto que brota de unos documentales que comencé a hacer el 2011 sobre bicentenarios. Por eso se llama Bicentenarios, lo que desconcierta un poco a la gente. Pero es que es celebrar los bicentenarios diversos, porque no solamente celebramos el 28 de julio del 2021, sino que cada año hay bicentenarios importantes, fechas importantes. Entonces el proyecto era conmemorar lo que ocurría cada año entre el 11 y el 21. Entonces el primer tomo contiene la historia escrita de una manera rigurosa pero amena para un lector general, no para un erudito, no para un académico, de lo que ocurre el 11, el 12 y el 13. Y el segundo tomo es lo que ocurre el 14, o sea, 1814, 15, 16 y 17, y el último será lo que ocurrió el 18, 19, 20 y 21, pero ilustrados como de repente... Es básicamente el concepto, quizás partiendo de los títulos, ¿no? Bicentenarios. Bicentenarios. Es que la independencia no ocurre el 28 de julio, es el día que se proclama, pero la independencia es un proceso largo. Que se gesta años atrás. Este libro trata de retratar, de describir y de ilustrar para que el lector tenga una experiencia más vívida, pueda sentirse en la época, lo que ocurre desde el 11 hasta el 21. Es interesante esto que usted señala y esto que vemos en imágenes también, porque son temas, vemos de cosecha propia también, ¿no? Sí, bueno, de investigación. La investigación es mía, la redacción y la fotografía también. No se está viendo ahora, pero hay mucha fotografía que sí es, ahí hay más bien cuadros y grabados, pero hay fotografías de los lugares. Yo he viajado para tratar de tener también documentos contemporáneos de los lugares donde ocurrieron los hechos, ¿no? Que además conmemora a personajes importantísimos que es importante conocer, y esa es la función del libro, a Francisco de Sela, a los hermanos Angulo, a Payardel, a Crespo y Castillo. Por ejemplo, el tomo número 1 son los 10 años... No, 3 años. Cubre las rebeliones del 11, del 12 y del 13. Este ya cubre del 14, 15, 16 y 17, los hechos importantes de esos años. Y ahí hay, como digo, personajes importantes. Enrique Payardel se subleva en Tacna en 1813, Sela el 11, los hermanos Angulo como Macao el 14 y el 15. Este año estamos haciendo sobre la rebelión de José Gómez, que es un intento, bueno, todos medio que fracasan, porque si no hubiéramos tenido la independencia antes, pero son intentos heroicos y importantes que van construyendo el contexto para lo que va a venir después cuando llegue San Martín. Claro, cuando hablamos un poco de esta construcción de identidad, también es interesante hablar de la complejidad si hablamos, por ejemplo, en escenarios, ¿no? Donde se gesta realmente la independencia, que sería también interesante si es que queremos hablar de una reconciliación nacional, entender un poco todo el contexto histórico, y esto es una propuesta, además. Una palabra clave ha dicho usted, que es identidad. Yo creo sinceramente que la identidad es la base de una nación. Somos parte de algo porque nos sentimos que somos algo, y eso es nuestra identidad. Y a veces, no sé si se nos olvida o no la repensamos, y creo que eso es en parte los problemas que tenemos. Es un problema no digo de ausencia, pero sí a veces de debilitamiento de la identidad, y hay que reforzarla siempre. Estos son los documentales en que se basan. Bueno, ahí pasó una imagen. Son documentales que se transforman en el libro. Y esa idea de identidad que usted mencionó, me parece que hay que reforzarla y comunicar al público la inmensa importancia que tiene el Bicentenario el 21. O sea, son 200 años del hecho en que nos creamos. Si somos algo, si somos una nación, es porque ocurrió lo que ocurrió hace 200 años. Entonces, no tenerlo presente, no conmemorarlo, que no hayan celebraciones importantes, y creo que estamos un poquito atrasados en organizar. En tiempos además que son claves, ¿no? Para entender nuestro país y la complejidad de nuestro país. Totalmente. Y la herencia colonial, de alguna u otra manera. Es también nuestra herencia, la tenemos, es imposible negarla, somos producto de eso, no podemos borrar la historia. O sea, a veces queremos borrar periodos, como si yo de mi vida dijera, bueno, entre los 20 y los 40 no me gusta, la borro.
no forma parte de mí, no la puedo, igual pasa. Entonces el virreinato es un periodo en que estamos hechos de ese virreinato, entonces entender la complejidad, pero también dijo hace un rato la idea de cómo nos podemos sentir parte de un todo, ¿no? La idea de que necesitamos realmente sentir de que somos un todo, de que tenemos que forjar así como tenemos una identidad en el pasado, es la única forma en que podemos pensar en forjar un futuro mejor, que es una frase que parece trillada y hecha, pero que es lo que mueve que los seres humanos existan, tener un futuro mejor. Entonces, recordar y asentarse en el pasado es fundamental. Todos los pueblos desarrollados del mundo tienen este anclaje en el pasado, ¿no? En la historia. Bueno, ahora cuando hablamos un poco de retos de Bicentenario, parte de estos retos es esta palabrita, ¿no?, que a veces nos cuesta, la descentralización. ¿Usted cree que podemos buscar en el pasado hechos interesantes como, por ejemplo, usted lo menciona, ¿no?, los hermanos Angulo, el grito heroico de Tacna? Es como buscar atrás para encontrar respuestas en el presente. ¿Usted cree que es factible? Absolutamente, no es factible. En primer lugar es la realidad. Los primeros acontecimientos digamos, de manifestaciones de rebeldía en el Perú ocurren en el sur. Ocurren en Tacna, ocurren, bueno, en lo que era el Alto Perú, que formaba parte del Perú, porque era parte del virreinato del Perú, en la audiencia de Charcas, lo que es hoy día Bolivia. Ahí es donde ocurren los primeros acontecimientos y ocurren después en Arequipa. Y en el norte también, ¿no? La Libertad. Claro, tal. pero claro, por lo tanto en todo el Perú, y la rebelión de los hermanos Angulo y Pumacahua es una, digamos, regionalización, o sea, es un acontecimiento regionalizado, ocurre en el Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, en Puno y en La Paz. Entonces, por supuesto que el proceso de la independencia es geográficamente múltiple y diverso. No ocurre ni en Lima ni en ninguna... Ocurre en todo el territorio del virreinato. Acá estaba asentado el mayor poderío español, por lo tanto no tienen éxito como si lo tienen en la Argentina o... Bueno, en Chile lo tienen recién en el 16, o en Venezuela, que también no lo tienen. Pero claro, en el Perú se demora más porque aquí estaban los ejércitos principales y era un ejército muy profesional y de generales extraordinarios los españoles. Y claro, eso no permitió que aquí ocurriera. Pero ocurren estos hechos, estos gritos de libertad, como a veces se les llama, en distintas partes del Perú. Y que tendríamos que revisar el pasado para entender el presente y mejorarlo también. Absoluta, no hay forma. No hay forma de crear identidad si no hay un contacto con el pasado y sin identidad no hay manera de construir un futuro. Ahora, lo que pretenden estos tomos valiosos, se viene un tercer tomo también, sí. Es un poco desde el momento en que vemos lo visual. Usted trabaja Totalmente. con lo visual. Así es. Converge acá lo visual con lo histórico. ¿Cómo Totalmente. ha sido este trabajo, ensamblar estas dos disciplinas para tener pues un material de esta calidad? Yo soy un comunicador audiovisual, soy un cineasta. La imagen la he tenido. Además soy fotógrafo, no... Bueno, puedo decir que profesional, porque si las fotos salen en estos libros, pero digamos no he practicado profesionalmente la fotografía, sino para ilustrar libros. La fotografía desde muy joven. Entonces todo eso confluyó en este concepto visual y al mismo tiempo de divulgación. Son libros de divulgación. Yo no me atrevo, me fascina la historia, es lo que más leo del Perú, pero no soy un historiador titulado, soy más bien escritor. Yo título es en literatura y lingüística, pero he investigado tanto que me atrevo y ligado a mi faceta de comunicador, entonces quiero crear objetos que comuniquen, pero un público mayor. Estos textos, obviamente... Democratizar también el acceso a la lectura, ¿no? No solamente darles estética académica, solamente sin desmerecerla, por supuesto. Por supuesto que no. Sino poder tener... Totalmente, estoy de acuerdo con usted ya en varias cosas de las que usted dice. Efectivamente, porque los textos académicos son valiosísimos, son los que generan la base intelectual. Pero a veces son textos para un sector académico, porque son libros muy eruditos, muy... entonces, lo que yo me propuse con los documentales y los libros es que esa misma seriedad esté al alcance y sea atractivo para un público, y creo que es importante que un público mayor siente el atractivo de estas fechas. Entonces, a través de un texto que es riguroso, pero es ameno, creo que es ameno, va contando los acontecimientos como creo que se debería enseñar la historia. La historia puede ser amenísima, entonces he tratado un poco de materializar esta convicción, pero también ilustrándola para que el lector sienta la época, viva como las imágenes y los documentos. El poder de la imagen a veces el poder poderoso, funciona muchísimo. el poder enorme de la imagen. Muy bien.
el tiempo nos ganó. La presentación va a ser en estos días. Jueves, usted podría hacer la invitación a nuestro público. Sí, los invitamos, presentamos en la Feria del Libro. El jueves 26 a las 7 van a presentar el embajador de España y la historiadora Carmen Villanueva, con gran honor para nosotros, dos personalidades como ellas, y este es el libro que presentamos este jueves. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, Augusto Tamayo, un lujo tenerlo acá y un lujo también tener este material que va a estar pues a disposición de todo el público en la Feria del Libro, que está abierta a todos ustedes, hemos dado información y además solamente resaltar un hecho que es interesante, estos libros son necesarios para eso, ¿no? Fortalecer nuestra identidad en tiempos donde necesitamos querer aún más nuestra patria. Una cosita, además están hechos por el Congreso de la República. Son, digamos, esperemos tenerlo pronto para el tercer tomo. Perfecto. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía.